Bueno, señores, el caso del asesinato de la jovencita Emily Peguero está llegando a su fase final. Ayer se presentaron las conclusiones de los abogados de la defensa y hubo réplica y contrarréplica de ambas partes, y los jueces de San Francisco de Macorís han fijado para el próximo miércoles a las 2 de la tarde la audiencia para dictar sentencia con relación a este caso en el que el Ministerio Público está pidiendo 30 años de prisión para Marlon Martínez, al que acusan de ser el autor material de la muerte de esta joven, lo acusan de asesinato, y a su madre, Marlene Martínez, la acusan de complicidad en este hecho. Este es un caso desgarrador, es un caso en el que hemos visto a una familia humilde defender su dignidad ante no solamente los tribunales por este caso, en este caso en el que perdió la vida a su hija, o le quitaron la vida a su hija, sino que también estamos viendo a una familia humilde que ha tenido que lidiar con una atención mediática a la que no han estado acostumbrados. Y hemos visto el honor y la firmeza con la que se han manejado ante los tribunales de nuestro país y ante los medios de comunicación. Yo creo que es difícil incluso entender el dolor por el que esa familia ha tenido que atravesar, primero con la desaparición de su hija, una jovencita de 16 años. Acababan de enterarse de que estaba embarazada, para una familia de escasos recursos que evidentemente esperaba lo mejor en el desarrollo de su hija. Este ya era un golpe difícil porque entendían que iban a tener que enfrentar en conjunto la posible crianza de un bebé, una niña teniendo un niño. Estamos hablando de una joven de apenas 16 años. Luego desaparece Emily Peguero. Días de búsqueda, de impotencia, la misma impotencia con la que en muchas ocasiones lo hemos visto expresarse cuando entendían que el proceso no avanzaba. Estamos hablando de uno de los casos que podrían servir como ejemplo para entender los niveles de violencia, de feminicidio que tenemos en nuestro país, el temor a que haya impunidad cuando hay poder político de por medio. Y yo creo que esta familia se ha ganado el respaldo de la población por su manejo y por la gravedad del hecho, la manera en la que se ejecutó esta acción, la manera en la que pierde la vida esta niña, y posteriormente todos los pasos que se dieron para que su cadáver simplemente no apareciera. Las palabras de Adalgisa Polanco ayer en el tribunal, yo creo que nos dan una idea de el nivel de dolor, de la destrucción que causó en esta familia esta situación, y de la indignación que sienten por la forma en la que se manejó todo, desde el mismo momento en que Marlon provoca la muerte de su hija, hasta la manera en la que su madre Marlene actuó posteriormente. Vamos a escuchar las palabras de Adalgisa Polanco en la audiencia de ayer. Marlene Martínez nunca me dio la cara. Míreme ahora, Marlene. Míreme la cara. Cuando digo que no siento odio en mi corazón es porque tengo al Señor aquí adentro. Yo nunca pensé que a mi hija me le era incapaz de hacérmele eso. Si hubiese sido inverso, a mí me habían tenido que matar para que mataran a un hijo suyo. Donde tú tienes la cara para mirármela y decirme que estás arrepentido, porque tú no estás arrepentido. Y el día que tú estés arrepentido, tú me vas a llamar y me vas a decir lo que faltan que tuvieron en esa habitación. Bueno, yo creo que son palabras con mucha fuerza. Sí. Ella se queja de la actuación de Marlene Martínez. El Ministerio Público acusa a Marlene de complicidad. Los abogados de Marlene están intentando que no sea condenada a 20 años de prisión, que es la pena que está solicitando el Ministerio Público, porque entienden que ella no tuvo participación en el asesinato de la jovencita. Sin embargo, se les hará un poco difícil defender las actuaciones posteriores, todo el protagonismo que tuvo Marlene Martínez
como madre de Marlon en el proceso de intento de desaparición y destrucción de pruebas, intentar ocultar el cadáver, toda esa fase en la que ella como madre actuó, y hoy en día pide perdón, pero para los familiares de Emely Peguero esto no es suficiente. Incluso Adalgisa decía que no cree que Marlon esté arrepentido, que las palabras que ha expresado en el tribunal, ahora que está pidiendo incluso una disminución de la condena hasta 5 años, entienden que no ha habido honestidad en la forma en la que él se ha manejado en los tribunales. Ella le reclama y le dice, si estuvieras arrepentido, hubieras descrito todo lo que pasó en ese apartamento, que es la parte que no expresaste aquí y no has sido capaz de decirnos. Sí, ahí hay dos temas también que tienen que ver con los hechos que se le imputan tanto a Marlene como a Marlon Martínez. En el caso de Marlon Martínez, si notan lo que veíamos anteriormente, se alega por parte de la parte acusatoria que hubo premeditación. Y ese argumento es principalmente para calificar los hechos de homicidio agravado. El homicidio agravado es el asesinato y la diferencia en cuanto a condena serían 10 años, 20 años si fuera un homicidio simple y 30 años, que es la pena máxima establecida en el Código Penal, si es un asesinato, también conocido como homicidio agravado, precisamente porque tendría el elemento de premeditación o acechanza, que es el que alegan los abogados de la parte acusatoria, como señalaba. En el caso de Marlene Martínez, sin embargo, quizás algo que se puede puntualizar para el análisis legal del caso es que si bien hay un derecho a la no autoincriminación, que es algo que en otros países la mejor jurisprudencia ha hecho extensible a no incriminar a personas tan cercanas como por ejemplo los hijos, eso es un derecho a una pasividad. Eso no se extendería hasta, por ejemplo, los ilícitos como encubrimiento de cadáver, porque eso ya implicaría una actividad que si bien no es no autoincriminarse, no menos cierto es que ya entra dentro del terreno de lo ilícito. Entonces, eso para que aquellas justificaciones que se han presentado tanto dentro como fuera del tribunal por parte de la defensa en lo relativo a que cualquier madre habría tratado de proteger a su hijo y demás, bueno, muy lindo como argumento frente a una cámara, pero frente a un tribunal, haber excedido ese derecho de no autoincriminarse o de no incriminar a un ser tan allegado como un hijo, ya no se sostiene desde que se incurrieron en prácticas como el encubrimiento del cadáver. Mira, Carolina, evidentemente cuando Marlene hablaba ayer, ella intenta generar cierto nivel de simpatía y de empatía en la población, porque ella alega incluso que todo el que conoció a Marlon sabía que había sido un joven ejemplar, decía, hasta ese momento. Y como madre dice, no me atreví, no supe qué hacer. Vamos a escuchar primero a Genaro Peguero, que como padre incluso y como ser humano ha manejado de una forma diferente este caso con relación a la forma en la que lo ha hecho Adalgisa. E inmediatamente después vamos a solicitar, si nuestra productora puede, el corte de Marlene Martínez. Marlene, insisto, está tratando de que se comprenda. Ella dice que en ese momento de presión no sabía cómo actuar, pero evidentemente eligió el camino equivocado, equivocadísimo. Y su participación en los hechos posteriores a la muerte de Emely hacen que entendamos que al día de hoy hay una posibilidad de condena. No sabemos si al nivel que está solicitando el Ministerio Público, pero sí hay evidencias suficientes como para determinar que ella tuvo una participación muy importante en lo que pasó después. Vamos a escuchar a Genaro Peguero y posteriormente a Marlene Martínez. Me digan a mí, en 463 días y casi 10 horas, que mi hija partió, y tengo escuchando toda esa hora y todos estos días, letras, números de legisladores que me llaman a mí, que Marlene Martínez y Marlon no pueden matar a mi hija. Que me digan a mí que un abogado puede venir a decirme a mí que ahorita yo salga de ahí con una juventud, por falta de juventud puede matar a otra. Ahorita yo puedo decirle cualquier cosa y ya como estoy viejo puedo venir la mente. Y la justicia no puede decir nada. Aquí estamos para que cada quien sea responsable a los hechos. Y yo sé que ustedes,
son la gente más capacitada para dar el mejor ejemplo a la República Dominicana. Si ella hubiese sido inocente, yo mismo digo que sí que es inocente, pero no es el contrario. Sabemos que ella es la culpable, sabemos que ella fue la que hizo todo esto, porque sin ella, Marlon no había hecho nada, porque Marlon fue tratar que ella cogió 500 pesos prestados a alguien para echar gasolina. ¿Dónde tiene Marlon prestado para pagar un abogado, un doctor para hacer aborto? Y aunque fuera un aborto, también eso merece la pena 30 años, porque ahí se la está haciendo a una niña sin ese doctor tampoco. Bueno, y él decía, él se preguntaba por qué se buscó esto como una solución. Decía, él se pregunta el día de hoy, ¿por qué su hija, que ya era una jovencita de 16 años, que había quedado embarazada, por qué no buscaron nuestra ayuda? ¿Por qué su hija al día de hoy no se está discutiendo la posibilidad de una ayuda de la familia para que pudieran vivir en una casa? O sea, hoy en día esa familia está impactada y continuará impactada por esos argumentos relacionados con cuánto cobraron los abogados, que tienen derecho a cobrar su dinero y sus honorarios, que si cobraron mucho, si van a cobrar poco. Ese no es el debate. El debate es qué pasó y cuál será la consecuencia. Escuchemos a Marlene Martínez y la manera en que intentó responder a la señora Adalgisa Polanco. Que no la puedo mirar a la cara, porque no tuve el valor de mirarla a la cara y decirle lo que había pasado. Porque si ella es todo eso que ella dijo, ella era una madre para Marlon y para mis hijos. Y yo no tuve el valor de decirle que su hija no tenía vida, por eso yo fallé. Pero no porque quisiera que nada así sucediera. No quiero ver ninguna madre en el lugar de Adalgisa, pero tampoco la quiero ver en mi lugar. Porque si yo le decía a Adalgisa a quién era que yo estaba juzgando, era mi hijo. Y Adalgisa aquí, Genaro, Lady, todos los testigos que han pasado por aquí, aunque su dolor lo esté matando, no han podido decir que Marlon era un criminal, no han podido decir que era un muchacho malcriado. Marlon era un ejemplo hasta ese día. Por lo menos en lo que hemos podido ver con estos cortos, definitivamente el discurso de Genaro se centró en asegurar una narrativa de responsabilidad que incluya a Marlene Martínez y no solo a Marlon Martínez. Y sin embargo, en respuesta a los alegatos de la parte acusadora, también Marlene Martínez lo que ha hecho es justificar su posición y explicar que precisamente partiendo de lo difícil que es estar en la situación de tener un hijo involucrado en este tipo de actividades, pues eso, como a su juicio era tan difícil que es casi como un argumento, según ella, para justificar lo que había ocurrido. Definitivamente eligió el camino equivocado. Marlene Martínez incluso grabando un video en el que decía: Marlene, entrégate, sabiendo lo que había ocurrido. Ella intenta que la gente entienda su sorpresa y las razones por las que actuó como lo hizo. Este caso será un ejemplo. Se espera la pena máxima, por lo menos en el caso de Marlon. Vamos a ver qué entiende el tribunal con relación a la participación de Marlene Martínez, porque ya hemos dicho que se ha podido demostrar su nivel de participación posterior al asesinato. Habría que ver si se puede demostrar una participación que implique complicidad en el momento en que se cometió el hecho. Y como hablábamos de premeditación, se preguntan las autoridades por qué, por ejemplo, Marlon se desmontó del vehículo con un saco en la mano. Esas son algunas de las preguntas. El golpe contundente que recibió Emily en la cabeza son algunas de las pruebas y de las evidencias de que ahí no necesariamente o no ocurrió lo que han querido decir sus abogados. El miércoles 7 a las 2 de la tarde está convocada la audiencia para conocer el fallo final de este proceso que, insisto, ha impactado a toda la sociedad dominicana.